El año es 1888. El corazón de Londres palpita con vida, pero una sombra siniestra ha caído sobre el East End. En los laberínticos callejones de Whitechapel, el miedo acecha en la noche. Un asesino, conocido solo como Jack el Destripador, anda suelto. Su reino de terror, aunque breve, grabaría para siempre su nombre en los anales del crimen, dejando atrás un misterio que continúa fascinando y desconcertando incluso hoy. La historia de Jack el Destripador no trata solo de una serie de asesinatos espantosos. Es una escalofriante mirada a las entrañas de la sociedad victoriana, que expone las crudas desigualdades y las duras realidades de la vida en la extensa metrópolis. Las víctimas del Destripador, a menudo ignoradas por la historia, eran mujeres que vivían al margen de la sociedad, luchando por sobrevivir en un mundo que les ofrecía pocas esperanzas. Este ensayo profundiza en el corazón del caso de Jack el Destripador. Exploraremos el contexto histórico, examinaremos las vidas de las víctimas y analizaremos la brutalidad de los crímenes. Navegaremos por los giros y vueltas de la investigación, encontrando callejones sin salida y pistas tentadoras. Finalmente exploraremos cómo la ciencia forense moderna arroja nueva luz sobre este misterio perdurable, incluso cuando la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo esquiva. El Londres victoriano fue una época de transformación dramática, una era que dejó una huella indeleble en la historia de la ciudad. La revolución industrial había impulsado un crecimiento económico sin precedentes, trayendo consigo una ola de innovación y desarrollo tecnológico, atrayendo a personas de todo el país y transformando Londres en una potencia mundial. La ciudad se convirtió en un imán para aquellos que buscaban oportunidades y una vida mejor. Pero este progreso tuvo un precio. La rápida urbanización y el crecimiento económico crearon una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres. La ciudad era una cruda dicotomía, donde la riqueza opulenta y la pobreza abyecta existían una al lado de la otra. Los barrios ricos estaban llenos de mansiones lujosas, mientras que los barrios pobres luchaban por sobrevivir. El East End en particular era un mundo aparte de la grandeza de Westminster o la riqueza de Kensington. Este distrito se convirtió en sinónimo de miseria y desesperación. Era un lugar de barrios marginales superpoblados, enfermedades desenfrenadas y pobreza aplastante. Las condiciones de vida eran deplorables, con familias enteras hacinadas en pequeñas habitaciones. Para muchos de sus habitantes, la vida era una lucha diaria por la supervivencia. La falta de empleo y las malas condiciones sanitarias agravaban la situación. Las mujeres, especialmente las de los estratos más bajos de la sociedad, tenían pocas oportunidades. A menudo se veían obligadas a realizar trabajos mal pagados y agotadores. Muchas recurrieron al trabajo sexual para escapar de la indigencia, lo que las hacía vulnerables en una ciudad que les ofrecía poca protección. La falta de apoyo social y legal las dejaba expuestas a numerosos peligros. Fue en este contexto de disparidad social y económica que surgió Jack el Destripador. Sus crímenes, tan brutales como descarados, aterrorizaron a Whitechapel y expusieron la vulnerabilidad de las mujeres que vivían al margen de la sociedad. Sus actos de violencia no solo sacudieron a la comunidad local, sino que también atrajeron la atención mundial, destacando las profundas desigualdades de la época. El coto de casa del Destripador estaba a un mundo de distancia de las calles iluminadas con gas y los elegantes salones de la élite londinense. Mientras unos disfrutaban de fiestas opulentas, otros vivían en constante temor. Era un mundo de oscuridad y desesperación, donde la vida era barata y la muerte era una compañera constante. Las sombras de los callejones oscuros ocultaban historias de sufrimiento y lucha, reflejando la cruda realidad de una ciudad de contrastes. Si bien el reino de terror de Jack el Destripador incluye oficialmente a 5 víctimas, estas mujeres estaban lejos de ser meros nombres en un informe policial. Sus vidas eran complejas y llenas de desafíos, y cada una de ellas tenía una historia única que contar. Eran madres, hijas y hermanas, mujeres que, a pesar de las adversidades, intentaban encontrar un sentido de normalidad y felicidad en sus vidas. Eran seres humanos con esperanzas, sueños e historias propias. Cada una de ellas tenía aspiraciones y deseos, aunque las circunstancias las hubieran llevado por caminos difíciles.
Comprender sus vidas, sus luchas y las circunstancias que las llevaron a Whitechapel es crucial para comprender el caso del Destripador. Whitechapel, con sus calles estrechas y su atmósfera opresiva, era un lugar donde la pobreza y la desesperación eran moneda corriente. Las 5 canónicas, como se las conoce, fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Cada una de estas mujeres tenía una vida antes de convertirse en una estadística en la historia del crimen. Estas mujeres, todas de entre 40 y 50 años, se encontraron atrapadas en un ciclo de pobreza y obligadas a ejercer el trabajo sexual para sobrevivir. La sociedad de la época no les ofrecía muchas opciones y la falta de apoyo social las empujó a los márgenes. Sus vidas, aunque diferentes en muchos sentidos, compartían un hilo conductor de penurias y marginación. La lucha diaria por la supervivencia era una constante en sus existencias. Mary Ann Nichols, conocida como Polly por sus amigos, era una madre luchadora que intentaba mantener a sus hijos. A pesar de sus esfuerzos, la pobreza la llevó a las calles, donde su vida terminó trágicamente. Annie Chapman, luchando contra el alcoholismo y la falta de vivienda, era conocida por su amabilidad a pesar de sus propias luchas. Su vida fue una serie de desafíos que enfrentó con una fortaleza admirable. Elizabeth Stride, una inmigrante sueca, había atravesado momentos difíciles después de una serie de tragedias personales. Su vida en Londres no fue fácil y las dificultades que enfrentó la llevaron a una situación desesperada. Catherine Eddowes, conocida por su ingenio rápido y su resistencia, estaba tratando de escapar de una relación abusiva. Su espíritu indomable la ayudó a enfrentar muchas adversidades, pero finalmente no pudo escapar de su trágico destino. Mary Jane Kelly, la más joven de las víctimas, fue descrita como inteligente y atractiva, pero su vida había dado un giro trágico que la llevó a las calles de Whitechapel. A pesar de su juventud, había experimentado más dolor y sufrimiento del que muchos podrían imaginar. Estas mujeres no fueron solo víctimas, fueron personas cuyas vidas fueron truncadas por un asesino brutal. Sus historias nos recuerdan la humanidad detrás de los titulares y la importancia de recordar a las personas detrás de las estadísticas. Los crímenes del Destripador fueron tan impactantes por su brutalidad como por su calculada precisión. Cada asesinato parecía ser meticulosamente planeado. Los asesinatos no fueron meros actos de violencia, fueron espectáculos grotescos, cuidadosamente escenificados para infundir miedo y enviar un escalofriante mensaje a la gente de Whitechapel. La comunidad vivía en un estado constante de terror. El modus operandi del asesino, marcado por patrones específicos y detalles escalofriantes, se convirtió en una firma espantosa que lo diferenciaba de otros crímenes de la época. Cada escena del crimen era un rompecabezas macabro. Los ataques del Destripador a menudo ocurrían en la oscuridad de la noche, en callejones oscuros y apartados donde sus víctimas eran más vulnerables. Él las dominaba rápidamente, silenciando sus gritos antes de que pudieran llamar la atención. La elección de sus víctimas también parecía deliberada. La violencia infligida era personal e íntima, con una ferocidad que sugería una rabia profundamente arraigada. Cada ataque era más que un simple asesinato, era una declaración de poder y control. Las mutilaciones, a menudo realizadas con precisión quirúrgica, no fueron actos aleatorios de violencia. Fueron deliberadas y metódicas, lo que sugiere un nivel de conocimiento anatómico que alimentó las especulaciones sobre la profesión del asesino. La precisión de los cortes y la forma en que se extraían los órganos. El conocimiento del Destripador sobre el cuerpo humano, en particular la extracción de órganos, llevó a muchos a creer que poseía algún tipo de formación médica. Este detalle no solo aumentó el miedo, sino también la fascinación morbosa del público. Algunos investigadores teorizaron que podría ser un carnicero, un cirujano o incluso un estudiante de medicina. La idea de que el asesino pudiera ser alguien con una vida aparentemente normal, la precisión de los cortes, la cuidadosa extracción de órganos y la aparente falta de vacilación apuntaban a alguien con una escalofriante familiaridad con la anatomía humana. Este conocimiento especializado hizo que los crímenes fueran aún más aterradores. El modus operandi del Destripador, una mezcla macabra de brutalidad y precisión, aterrorizó a Whitechapel y cautivó la imaginación del público. La prensa jugó un papel crucial en la difusión del miedo. Los detalles de los crímenes, difundidos a través de los periódicos y el boca a boca, crearon un clima de miedo y sospecha, convirtiendo a los ciudadanos comunes en detectives aficionados.
ansiosos por desenmascarar al monstruo que se escondía entre ellos. La obsesión por el caso del Destripador se convirtió en un fenómeno social que dejó una marca indeleble en la historia de Londres y en la memoria colectiva de la humanidad.